Bueno, Eduardo, le agradezco enormemente que me atienda y le pido disculpas por la demora. Eduardo Arnold es el ex vicegobernador de Santa Cruz. ¿Está ahora donde está en Río Gallegos? Eduardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Paluche? Un gusto hablar con ustedes. Estoy en Pico Truncado, en la zona norte de la provincia de Santa Cruz. ¿Cómo fue el domingo las elecciones en Pico Truncado? ¿Le fue bien al Frente para la Victoria ahí? No, aquí ganó por poco margen, por 2 puntos, Eduardo Costa, que lamentablemente no ganó en la provincia, pero por muy poco, por cierto, pero de todas maneras aquí perdió el intendente que venía de hace muchos años, y acá hay de Lema, ganó un socialista, y en la provincia sí, como le digo, ganó por muy poco margen, por la ley de Lemas, la hermana de Quito, lamentablemente. Usted, Eduardo, ¿qué edad tiene? Yo tengo 62 años. O sea que usted prácticamente tiene una edad semejante a la de Néstor. Néstor hoy que tendría 65, si no me equivoco. 64. 64. ¿Dónde se conocen ustedes? ¿En el colegio, en el bar, en el gimnasio? No, yo soy de la zona norte de Santa Cruz y él es de Río Gallegos. Sí. Y para los galleguenses, Fernic, nacido y criado, es un poco una diferencia grande con el resto de la provincia. En mucho tiempo no estuvieron como ciudadanos de segunda, pero de todas maneras también se hizo importante por la actividad petrolera y demás en la zona norte. Así que acordamos entre líneas en 1990 acordar el movimiento renovador peronista al que yo pertenecía y el Ateneo que él tenía en el sur de la provincia. Así que en eso fui vicegobernador junto con Kirchner en el periodo 91 y fuimos reelegidos en el 95. O sea, 91-99 usted acompañó a Néstor en los 2 periodos como gobernador. No, en el último año ya que andábamos muy mal me fui, así que estuve 8 años, 7 años. Yo esta mañana hice un editorial donde decía, yo lo conocí a Néstor, no tan bien como usted, y no lo padecí, ni lo disfrutó, porque usted lo habrá disfrutado y también padecido. Yo decía que Néstor era afable y cruel, amable y verdugo, ¿no? Tenía esas 2 caras. No era amable, era un hombre que no se caracterizaba precisamente por el buen humor, no se caracterizaba por ser muy amable, que digamos. No, yo digo porque de mano a mano con nosotros, que no nos veíamos todos los días, yo lo recuerdo afable, te decía pichón, te hablaba bien, pero bueno, tenía interés en que el periodista a lo mejor pensara que él era así, ¿no? Sí, yo lo conocí con un periodista, también amigo, si quiere lo puedo nombrar, no creo que le haga daño a Luis Majul. Pero de todas maneras lo conocí a Luis con él, que también lo trataba muy bien en aquel tiempo, claro. Porque usted lo conocía, y es verdad, a los periodistas que no conocía lo trataba bien de entrada. Porque después se enojaba y si hacíamos alguna crítica se ponía loco, por supuesto. No, por supuesto no admitía ninguna clase de crítica, el que pensaba distinto a él era su enemigo. Eduardo, y usted estuvo sin embargo casi 8 años con él. ¿Lo padeció todo el tiempo o en el final ya la cosa era insoportable? Mire, en la primera parte de nuestra gestión terminamos haciendo muchísima cantidad de obras públicas, especialmente de infraestructura, sin la cual es imposible cualquier tipo de desarrollo, y honestamente yo desde la legislatura, que era lo que yo presidía y manejaba, participaba un poco de las decisiones del Poder Ejecutivo. Y cuando terminamos el primer mandato y fuimos reelegidos por el 65% de los votos, en la misma elección, fíjese usted, que iba de candidata a intendenta de Río Gallegos, la que hoy gana la gobernación de Santa Cruz, que es su hermana. Nosotros ganamos en Río Gallegos en la fórmula gubernamental por 16.000 votos, y la hermana perdió por 9.000 con un radical, Freddy Martínez, que hoy es senador de la Nación. Así que no es una muy buena candidata que digamos, por lo cual
nos ha sorprendido a todos que lo podido ganar esta elección. No, pero volviendo, ¿cómo usted fue? Porque usted estuvo con Kirchner muchos años. ¿Usted de entrada si siguió con él y si fue un segundo periodo es porque no había...? Fuimos porque yo creía que, le aseguro que creía que gobernaba con Perón, con todas las cosas que estábamos haciendo y la conformidad que tenía el pueblo y el acompañamiento de la sociedad. Pero una vez vino un maestro mayor de obras, que era presidente de un instituto provincial, a mostrarme una carpeta inmensa donde me mostraba precisamente los sobreprecios que había en cada una de las obras públicas que hicimos en los primeros 4 años. Y cuando yo se las planteé a Kirchner con toda mi bronca, ahí empezaron nuestras dificultades. Y él, evidentemente, desde el mismo momento que ya estuvo antes en la municipalidad y luego en el gobierno provincial, tenía muy claras las cosas de cómo se robaban, ¿no? Claro, ese fue un modus operandi que empezó la intendencia, siguió la gobernación y prosiguió la presidencia. Sin lugar a dudas, Santa Cruz enseñó al país, pero de manera alevosa, ¿no? Había una serie de conductas que se repetían, esto que usted menciona de los sobreprecios en la obra pública y también el manejo de los medios, ¿no? El manejo de los medios, por supuesto, él no admitía de ninguna manera que ningún medio, los que no le pertenecían, trataba de comprarlos para que obviamente trabajen para él. Y los que eran críticos obviamente eran sus terribles enemigos y hacía todo lo posible y lo imposible para tratar de acallarlos, ¿no? Y en aquellos tiempos ya lo acompañaban De Vido y Zanini. Usted que los conoce mejor que nadie, ¿quiénes eran y quiénes son De Vido y Zanini? De Vido es un bruto que roba mucho y me roba todo. Y Zanini es un hombre súper inteligente y que tiene a su favor el hecho de que cuando se recibió de abogado estuvo 5 años preso junto con el dueño de Electroingeniería, Ferreira, con los cuales no es para nada extraño de que sea socio también de Electroingeniería, que ha tenido mucha obra pública. O sea que esto de que Zanini es un ideologizado pero que no se tienta con el dinero, usted no lo termina de comprar. No, de ninguna manera. ¿Usted cree que Zanini es tan corrupto como cualquier otro? Sin ninguna clase de dudas. Y aparte de eso, el cerebro de Kirchner desde el 1987 para adelante siempre fue él, el ideólogo, el que les prestaba ideas sin lugar a dudas, porque Kirchner era muy bruto, pero de todas maneras era un genio en dividir y en tratar mal a los demás, por cierto. Cuando éramos chicos, si bien yo soy un poco más joven que usted, veíamos a Hijitus. Era como una especie de laboratorio del doctor Neurus, eso, se pergeniaban maldades. Creo que sí, creo que sí. Bueno, en Santa Cruz volvieron a ganar porque acá ustedes deben saber que el 70% tiene que ver con el Estado. Claro. Y fíjense que hicimos una usina en Boca de Mina, en Río Turbio, donde no hay carbón. Una usina carbón en Boca de Mina y no hay carbón para ponerle. Y hace aproximadamente, yo fui interventor de ese yacimiento por designación del doctor Dualde cuando era presidente, y yo dejé el yacimiento con 800 empleados, a mí me sobraban 400, pero de todas maneras hoy hay 3.000 y el que menos cobra 20.000 pesos y hace 20 días que están de huelga, no sé por qué hacen huelga. De todas maneras esa usina, Cristina hace pocos días la inauguró. Pusieron un módulo nada más en marcha con un carbón que tenían acopiado desde hace mucho tiempo. Y pues hicieron otra trucha, como se hace hoy en día. Otra inauguración trucha, sí, igualmente que el hospital para toda la Patagonia, que se hizo en la puerta de su casa en Calafate. ¿Y el natatorio por lo menos ya está habilitado o usted no sabe por qué no? No, los natatorios todavía no funcionan tampoco. Todas las obras públicas que inauguró, igual que el Hospital Favaloro y demás en el último tiempo, no funciona ninguna, toda mentira, por cierto. Eduardo, usted paga caro, usted fue pasado el ostracismo, ¿cómo convive con el hecho de que se ha peleado con la familia más poderosa de la Argentina, dice las cosas que dice, qué consecuencias ha tenido esto para usted? La persecución en el primer tiempo, yo me tuve que ir a vivir al Valle de Chubut, donde tengo muchísimos familiares y de allí son mis antepasados, y vivo en Buenos Aires ayudándole a algunos legisladores nacionales, a algunos amigos que tengo de mucho tiempo. ¿La persecución qué pasa? ¿Por la FI, por la amenaza, por el hostigamiento? ¿Qué es la persecución?
No, la persecución fue desde aflojarme las cubiertas del auto, donde casi me mato en una volcada de 7 vueltas. ¿En qué año fue eso? Eso fue, yo fui candidato a gobernador en el 2007 por un partido provincial que armé porque era imposible enfrentarlo a Kirchner dentro del peronismo. Y ahí fue donde le hicieron este sabotaje. Ahí me hicieron ese sabotaje que casi me mato, volcamos, íbamos 3, pero no sirvió más el auto. Afortunadamente, en poco tiempo pudimos solucionar nuestro problema físico. Eduardo, usted sabe mejor que nadie, porque lo vivió en carne propia, que se lleva muy bien Néstor con Cavallo. Me cuenta, porque yo veo que hoy la amenaza de Scioli es que gana Macri y vuelve en los 90, y seguramente Macri va a tener otros defectos, pero en los 90 yo lo veo vinculado con el kirchnerismo, ¿no? A ver, cuénteme un poco de este mito, porque hay muchos jóvenes, repiten, los 90, y yo veía una muy buena relación de Kirchner con Menem y con Cavallo. La tuvo, y él fue partícipe también de la privatización de YPF. Igual que Parrilli. Igual que Parrilli, por cierto, que Parrilli parece que se olvidó de todo, porque él fue el miembro informante y hoy está en contra de lo que hizo en su momento. Parrilli es un bruto que muy buen alcahuete y un hombre que nunca dijo que no, y así se ha sabido mantener hasta el presente, ¿no? Pero de todas maneras probablemente lo hubieran reemplazado por otro. Claro, siempre hay uno predispuesto, ¿no? Por un dirigente de la provincia de Chubut que ahora está preso por el robo de la mega causa famosa del Banco Provincia. Ahora, justamente, hablemos de la relación con Cavallo y de los famosos 500 millones de dólares de las regalías petroleras. ¿Dónde está esa plata? No, 600, está todo un mito, no tuvo tanto que ver Cavallo en el manejo de la cosa esa, sino que él la tenía muy clara de cómo se la quería robar, porque se hizo juicio a la propiedad de la nación por las regalías mal liquidadas en la época de Carraño, cuando era secretario de Energía. Las provincias perdieron importante cantidad de dinero en concepto de regalías mal liquidadas. Entonces Salta, que fue la primera que hizo un juicio a la nación, con un abogado que no recuerdo ahora el apellido, Sarabia, le ganó a la nación alrededor de 700 millones de pesos en ese concepto. En aquella época eran dólares. Eran dólares, obviamente, eran pesos dólares. Y entonces Santa Cruz, que también había iniciado en la época de Puricelli, de gobernador, también un juicio a la nación, y después fueron imitados por todas las provincias productoras de hidrocarburos. Claro. Menem lo que hizo fue llamar a todas las provincias al poco tiempo de asumir, a todas las provincias productoras, y decirle, bueno, vamos a hacer un acuerdo, porque esto en juicio van a fundir a la nación, y hagamos un acuerdo y le podemos pagar una determinada cantidad de dólares por las regalías mal liquidadas. A Santa Cruz en ese momento le tocaron 630 millones de dólares de regalías petroleras, con más algo de 250 de regalías gasíferas. Bueno, ¿dónde fue esa plata? Cobramos, hicimos una comisión que se reunió 3 veces, logramos ponernos de acuerdo para comprar acciones de YPF en ese momento en 930 millones de dólares cada acción, 930 dólares cada acción. Claro, ahora sí. Entonces, a los 2 años, que no se reunió nunca más la comisión y no sabíamos a dónde había ido la plata, le preguntábamos permanentemente a Kirchner qué pasaba con eso, y las vendió a las acciones de YPF en 1.500. ¿En cuánto? 1.500 dólares la acción. Ajá. Con lo cual eso fue entre todas las regalías que cobramos, con más la venta de las acciones de YPF, alrededor de 1.300 millones de dólares que ingresaron a la provincia. Tendrían que haber ingresado. ¿Y no se sabe dónde están? Bueno, él nos estaba engañando a todos los que no somos economistas, como en mi caso. Me la tragué con el tema de que las había depositado en la Reserva Federal de los Estados Unidos. A los 2 años nos enteramos todos, y me enteré primero de hoy, lo hice trascender, de que la Reserva Federal no recibía depósitos. Claro.
Entonces ahí lo cambió rápidamente y dijo que lo tenía en Suiza. Y le echaba la culpa a Cavallo, que había sacado la plata esta para cuidar los intereses de todos los santacruceños, para que Cavallo no se la confisque y se la meta en el Banco Nación y lo vea nunca más. Claro. O sea, en alguna medida le echó la culpa a Cavallo de la maniobra fraudulenta que él hizo en ese momento. O sea que ese dinero nunca se supo ciencia cierta a dónde fue a parar. Estuvo mucho tiempo en Suiza una parte y el resto no sabemos exactamente dónde. Luego cambió la Constitución y llegó a tener con un diputado por pueblo. Se imagina que intendentes que llevaban 3, 4 mandatos ponían el diputado que querían, y él llegó a tener 22 legisladores sobre 24. ¿Quién le iba a pedir que rinda cuentas, no? Ahí modificó la Constitución y ahí también pasó por la legislatura la rendición de plata de los 630 millones originales, y obviamente fueron autorizados durante todos esos años. O sea que la sensación es que esa plata se la quedó Néstor o alguien de la familia. Sin lugar a dudas, vaya a saber qué es lo que habrá hecho, pero la responsabilidad absoluta fue de él, sin lugar a dudas. Existe... Lo que hacía la provincia vino para gastos corrientes una parte, claro, ya en la época de Peralta, que llamativamente Peralta ahora, después de haberlo puesto ellos, están peleados. De gobernador, sí, ahora en los últimos días de la campaña vino la señora presidenta a decir en una cadena de esas nacionales que tanto nos aturdían, a decir que iban a recuperar la provincia de Santa Cruz como si a Peralta lo hubiera puesto yo. Claro, y también tuvieron problemas con un caballero como Acevedo. Me parece que Acevedo corrió un destino parecido al suyo. Terminó exiliado en el interior de la provincia por discrepar con ellos. De acuerdo, Acevedo fue apretado en varias oportunidades para sobreprecio de obra pública, y Acevedo no aguantó más y renunció y se fue. ¿Acevedo hoy ejerce como docente o como abogado en el interior de el doctor Acevedo, estuve con él el día de la votación y está ejerciendo como abogado en un estudio que tiene aquí en Pico Truncado. O sea que ustedes se ven de vez en cuando en Pico Truncado. Sí, por supuesto. Me imagino, si se juntan a tomar un café, las cosas que deben recordar ustedes, ¿no? Y seguramente porque comenzamos con el movimiento renovador peronista en 1985, antes que la Renovación Nacional, inclusive, y trabajamos siempre juntos. Acevedo fue intendente en 2 periodos aquí en Pico Truncado, y con excelentes gestiones, por cierto. Ya lo recuerdo. Y cuénteme un poquitito de Cristina. ¿Usted la conoce a Cristina mejor que nadie? O sea, mejor que nadie, no, mejor que nosotros por lo menos, ¿no? Sí, mejor que algunos. Lo que pasa es que Cristina es insondeable porque no tiene una sola amiga. Cristina es un personaje extraño de esto que autoritaria permanentemente. Fuimos diputados en el mismo tiempo y yo después fui presidente de la Cámara cuando ella era diputada provincial. Siempre altanera, siempre nunca tuvo una amiga, nunca tuvo absolutamente nada, siempre autoritaria, y se enojaba cuando le decíamos Fernández nada más, quería ser siempre Fernández de Kirchner, ¿no? Claro. Es una mujer que siempre tuvo una porquería como la misma manera que tiene ahora. Ajá. Hoy estamos de feriado acá en Santa Cruz. Claro, por la muerte de Néstor. Por la muerte de Néstor. Sí, lamentablemente no hay ningún prócer, creo, salvo algunos próceres desde mucho tiempo. Por Alfonsín, por ejemplo, no tenemos. No hay feriado, ¿no? No hay ningún feriado. Bueno, pero ahí en la provincia se llama todo Néstor Kirchner. Es más, el teléfono que usted tiene en la mano, fíjese si no dice Néstor Kirchner, ¿no? Sí, puede ser que si nos apuramos un poco nos encontramos viviendo en la calle Kirchner y Kirchner, ¿no? ¿Y Máximo? Máximo es un bruto, es un chico medio tonto que no sé, nunca dijo absolutamente nada, nunca hizo mucho menos, no hizo nunca nada. Es un pibe que salvo Racing y la PlayStation, no creo que haya hecho otra cosa. Ahora, yo lo escucho a usted con respeto, Eduardo, y muchas de las cosas que usted dice que a mí no me sorprenden, que yo doy fe, pero son todos brutos. O sea, ¿a usted no está un poco resentido? Pues son todos brutos. No estoy absolutamente resentido de ninguna manera, digo la verdad. Lamentablemente, durante algún tiempo, como todos los santacruceños, fuimos sorprendidos. Yo fui sorprendido, me di cuenta y rajé que no me vieron nunca más y dije, en cuanto micrófono me prestaron,
porque creo que tenemos la obligación moral, los que podemos tener acceso a un micrófono para que nos escuchen los demás, quienes son los Kirchner. Usted me hace acordar esa frase que dice, es peligroso estar en lo cierto cuando el gobierno está equivocado. Y usted, en el 2003, cuando Néstor Kirchner, rubio de ojos claros, decía, cuídense de estos personajes, fíjense cómo gobernaron Santa Cruz, pero la mayoría no le dio pelota. No, lamentablemente no porque lo quieran mucho, sino porque les pagaba bien. No, pero en muchos casos al principio, mire, yo le voy a ser sincero, yo nunca recibí un peso de Kirchner, tal vez un beso, no un peso, pero al principio, y más con el hartazgo que había de Menem, que era el otro candidato, y con las promesas de la nueva política, y con algunos integrantes que sumó que eran muy prestigiosos a su gabinete, y la verdad que parecía que era otra historia, que lo que se repetía era Santa Cruz no es la Argentina. Por supuesto que estábamos equivocados, ¿no? Obviamente estábamos equivocados, pero de todas maneras... Yo prefiero admitir que fui burro y no corrupto, ¿no? Esta es la verdad. No, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que hay mucha gente que se hizo corrupta. Claro. No, después con los años ellos compraban poder, era gente muy seductora con la billetera. Mire, billetera no mata galán, sino que billetera mata verdad, podría ser la síntesis también de la década ganada, ¿no? Mire, yo lo conozco mucho al ingeniero Cameron, que fue secretario de Energía de él y fue compañero de trabajo mío, un ingeniero que realmente daba gusto como trabajaba y me consta de sus cualidades, fundamentalmente como un hombre honesto. Usted recuerda el equipo que él arma al principio, él lo tenía Acevedo en la CIDE, estaba Cameron, estaba Vélez, Lavagna, Bielsa, había buen equipo. Y Casuriaga, Casuriaga, ¿quién iba a pensar que podía ser sinvergüenza? Sin embargo, los ha transformado. Lo cierto es que el 70% de la población económicamente activa de la provincia de Santa Cruz tiene que ver con el Estado, y ahí está un poco el resultado. Bueno, modelo que repitió también, así como decíamos que el modus operandi se repitió en el sobreprecio de la obra pública para hacer caja, en el manejo de los medios, también en ese aspecto se quiso replicar el esquema santacruceño. Cada vez más gente en la Argentina, por la vía que fuera, depende de lo que el Estado le paga. Entonces eso genera rehenes. Igual el resultado electoral termina con este mito, ¿no? Pero se generó una esclavitud muy grande de quienes, por temor a perder una prestación económica del Estado, siguen bancando el modelo. Sí, miren, hace un rato escuchaba en una emisora FM de acá, de Pico Truncado, que estaban saliendo de rendirle homenaje en el mausoleo impresionante que hicieron en un humilde cementerio. Cristóbal López y Sanfelice. Sí, el socio de Máximo, Sanfelice, ¿no? Claro, el Sanfelice un gaucho que no tenía absolutamente nada en 1991 y hoy es multimillonario, de la misma manera que un telefonista de Cristina como Fabián Gutiérrez, que era telefonista nada más y le llevaba las cosas del maquillaje permanentemente. Hoy se compró el Hotel Comercio en Río Gallegos, que vale alrededor de 5 millones de dólares. Se ve que lo llevaba bien el teléfono. ¿Y Rudy Ulloa y Lázaro Báez? Y Rudy Ulloa se imagina que era un renguito que le manejaba el auto en el estudio a Néstor Kirchner, y cuando a los pocos años de ser presidente de la República ofreció 300 millones de dólares por Telefe. Bueno, lo manejaba bien el auto. Manejaba bien, sí, porque estaba para la Fórmula 1. En la calle ahora Kirchner, Roca, desde el fondo de la historia, tiene una casa que tiene en una esquina 50 metros por 50 metros, impresionante, más las casas que tiene. Ha sido una década ganada. Y Lázaro, qué bien que la hizo Lázaro, porque como empleado bancario se ve que ahorró, ¿no? Mire, en el 91 tenía un Falcon 73 sin cubierta. Bueno, pero todos tenemos un coche mejor ahora que en el 91, le va a decir la gente. Con las cubiertas totalmente lisas, lo teníamos que cargar también en nuestros humildes autos, un R9, un R12 mío y de Kirchner en la campaña electoral de Porque no está mal que la gente prospere, el tema es cómo prospera. Yo tengo también ahora un mejor coche que en el 91, ¿eh? Yo también. Por eso, pero el tema es que este hombre ojalá fuera el coche la diferencia son millones y millones, no el coche. No, por supuesto, ni hablar del jardinero, que de empresario, de Barreiro, un exonerado de edad del Estado, que lo mandaban a comprar helado de mousse de chocolate, Cristina, los domingos, a 2 o 3 horas buscando helado de mousse de chocolate por todo Calafate, y ahora es
hasta helicópteros tienen. Entonces, existe, a ver, Eduardo, le agradezco. El capitalismo de amigos es sí. lo más importante que ha tenido esta gestión. Sí, y las ventas de los terrenos ahí en Calafate a precio irrisorio, ¿no? Ni hablar, en varias localidades también se han vendido terrenos a precios irrisorios, pero lo de Calafate ha sido emblemático, por cierto. Además es un lugar que se cotiza mucho más que el resto de la provincia porque es turístico y de nivel internacional. Estamos hablando con Eduardo Arnold. ¿Debemos decirle Arnold o Arnold? Porque mi amigo Lucas Arnold, el tenista, quiere que le digan Arnold, no Arnold. ¿Y usted? No, él también es Arnold, pero de origen alemán. Yo claro. Tengo que ver con la colonización galesa del Valle del Río Chubut. Entonces usted es Eduardo Arnold. Y le cuento a la gente, porque recién prendió la radio, ¿quién es el que está hablando? ¿Que no me puedo bajar el auto? Dice la gente, está escuchando. Eduardo, ¿existe o es un mito el Fort Knox del que habla Jorge Asís en Santa Cruz? Aquel lugar donde está todo el dinero que presuntamente los Kirchner hicieron estos años. Mire, yo una vez... ¿O está repartido en estancias? ¿Cómo es el tema? No, la investigación que ha hecho Mariana Zubich habla de que en varias estancias, y obviamente en la casa de Lázaro Báez, ese búnker... En la bodega, que dice que tenía una bodeguita para los vinos. Claro, sí. Transformaron en bodega, seguramente ahí guardaban dinero también. Como yo no tenía ninguna duda que para cuidar un mausoleo, 20 gendarmes es mucha cantidad. ¿Que usted cree que se llegó al extremo de que el lugar donde descansan los restos también descansan los euros? Yo lo dije en algún medio televisivo en Buenos Aires hace bastante tiempo, y a los 2 días me enteré por vecinos del cementerio que hubo un operativo inmenso de gendarmería una noche que probablemente haya tenido que ver con sacar dinero de ahí, de ese mausoleo. El domingo en la noche, frente a la tele, se brindó, festejó el fin del kirchnerismo. ¿Cómo vivió esto usted? Yo ya venía viendo el fin del cristinismo. Creo que una de las cosas importantísimas de esta última elección, más allá de quién las haya ganado o quién las termine ganando en la segunda vuelta, obviamente voy a votar lo menos parecido a Scioli, ya lo digo. Claro, sí, no, y si después de todo lo que dijo termina votando a un filo kirchnerista, usted está loco, ¿no? De ninguna manera, por supuesto. Y Scioli, yo tuve una relación, cuando yo fui vicepresidente primero de la Cámara de Diputados 2 años, me sacaron y me hizo echar Kirchner precisamente porque yo pretendía sacar el mínimo no imponible el impuesto a los trabajadores, y lamentablemente Kirchner me hizo echar de la vicepresidencia primera de la Cámara por ese motivo. Usted sabe mejor que nadie que había un estilo de Néstor muy de humillar a sus secretarios, a la gente que trabajaba con él. ¿A Scioli también lo humilló Kirchner? Pero totalmente, a Scioli, a Felipe Solá también, con la diferencia que Felipe Solá reaccionó, no digo tan violentamente, pero no fue el que le fue a chupar las medias luego como hizo Scioli en su momento. Porque usted, ¿por qué me dice que deme ejemplos de cómo Néstor humillaba a Daniel? Le dijo de todo en varias oportunidades en distintos medios públicos, no es una cuestión que haya inventado yo, como lo No, pero a lo mejor usted conoce algún dato de la intimidad, no de lo que hemos visto todos. De la intimidad conozco mucho, pero de la intimidad no me gusta, ¿verdad? Correcto, listo, está muy bien. Bueno, y cuénteme, ¿qué futuro le augura usted a Cristina? Que la conoce tan bien, hasta conoce qué gusto de helado le fascina. ¿Qué va a ser de la vida de Cristina, entre comillas, en el llano? No, Cristina, ahora que deja de ser reina, no la vamos a ver nunca más. O sea, se va a refugiar en su provincia, en Santa Cruz. Supongo, no creo. ¿Usted cree que va a vivir en el extranjero? Yo creo que sí, porque es el lugar donde más van a demorar para traerla presa, porque tiene mucho que ver con todos los actos delictivos, especialmente con esto de Otesur y todos los negocios vinculados a Lázaro Báez, donde tienen el gancho puesto. O sea, que usted cree que la justicia, que es tan oportunista y tan tiempista, se va a envalentonar con una retirada de Cristina y un hipotético gobierno no kirchnerista. Palucho, usted vio siempre que la justicia, cada vez que el gobierno comenzó el poder, comenzó a tener olor a muerto, olor a podrido, seguido se dio vuelta. Sí. Creo que en este caso va a ocurrir algo parecido, más allá del
el gran cuento que se hizo con el tema de la Suprema Corte de Justicia, donde tuvimos nada menos que a Zaffaroni durante tanto tiempo, que por todos los cargos que tenía y que vino a dar al Senado con su marido al lado, a decir cuántas cosas vino a justificar, por una sola causa. Creo que un abogado no puede ser integrante de la Suprema Corte de Justicia, y Zaffaroni lamentablemente tiene mucho que lamentarse. Bueno, en definitiva, ¿por qué cree que esta gente, como usted señala, bruta, corrupta, provinciana, desde un punto de vista, digo provinciana no bueno, sino miope en su visión del mundo, termina encarnando 12 años de historia de este país y logra millones de votos y en su momento una adhesión cercana al 70% de la sociedad? ¿Sabe lo que pasa? Que muchas veces, seguramente la gran mayoría de las veces hemos votado sin conocer a la gente. Cuando alguien aparece de tan lejos como apareció Kirchner, de acá una recóndita provincia como la nuestra, con muy pocos habitantes y una gran extensión, que nadie sabía que tenían que elegir, por ejemplo, entre José Manuel de la Sota y Kirchner, como tuvo que hacer Duhalde. Dijeron, vamos a elegir a este que no lo conoce nadie, y lamentablemente no lo conocía nadie, por eso lo votaron. Tenía 2% de conocimiento. No tenía ningún conocimiento, entonces por eso lo votaron, pero de todas maneras... Bueno, pero después volvieron a votar a la mujer, y la volvieron a votar en el 2011... Y bueno, pero creo que eso por falta de conocimiento, son lo único que... También era que el país, dentro de todo, con todo, porque en el 2011 la economía volaba, la gente decía, a mí me va bien, lo mismo que con Menem, con los militares, ¿no? Que en las provincias chicas nos conocemos todos y somos controlados por nuestra sociedad permanentemente. Claro. En cambio, en Buenos Aires o en los grandes centros poblados, los ven por los medios, o el negocio que hacen los medios permanentemente, y eso lo sabía hacer muy bien, el comprar medios, usted lo sabe mejor que yo, igual que yo. Y el manejo de la pauta y todas estas miserias con las que se han manejado, ¿no? Sin lugar a dudas. Entonces eso, es más, creo, lo escuché a Guinness hace poco tiempo decir que las cadenas oficiales, para la gente que no tenía demasiado conocimiento de los temas políticos y demás, tenían casi un efecto hipnótico. Y realmente uno medio quiere justificar estas cosas pensando esto, después de conocer tanto a Cristina, todas las mentiras y barbaridades que dijo, uno que las conoce, dan repugnancia, pero el que no las conoce probablemente tenga un efecto hipnótico y haya tenido un efecto hipnótico en mucha gente estas cadenas oficiales, inclusive fuera de la ley que la hizo. Eduardo, usted ha tenido sobre nosotros un efecto no hipnótico, pero sí de un atractivo enorme, de esas notas que uno perseguiría, pero bueno, tenemos tiempos de radio que usted entenderá que debemos cumplir. Yo le agradezco enormemente por estos minutos de conversación y bueno, ojalá que recuperemos desde todo punto de vista los ideales de la democracia y de la república que todos anhelamos, ¿no? Ojalá, Palucci, sepa que es usted uno de los periodistas que admiro, en tantos periodistas que hay y que son admirables, no son tanta cantidad y usted seguramente está entre ellos. Bueno, honrado, Eduardo, gracias. Gracias a usted. Bueno, Eduardo Arnold, hombre que fue...